Muy buenos días, bienvenidos a todos. ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a este espacio que hoy estrenamos, este espacio de tertulia, de charla, de debate, también de entrevistas en un momento dado. Hoy es el primer día, pero hemos creado este espacio y ahora, pues bueno, nos vamos también a presentar. Yo soy Nuria Franco, para hablar sobre todo de ventas, hablar de negocios y también de lo que surja, ¿no? Os presento. Tony, tenemos a Tony, aquí parte del equipo de ventas, Manu Foss, Luis, William, Esperanza, Carmen, Carlos. En fin, estamos una representación de lo que somos un equipo de ventas estrenando este espacio para hablar de eso, de lo que nos ocupa, de lo que nos encanta y de lo que también sabemos hacer muy bien, que son las ventas. Así es que, nada, vamos a hablar hoy de cómo vender, ¿no?, en tiempos de crisis. Va a ser como una sesión diálogo, una sesión de charla desenfadada. Podéis también dejar las preguntas en el chat y nada, y también esperamos pasar un buen rato, estaremos como una hora aproximada y esperando también que este espacio, que hoy es el primer día, sea un espacio de cita todos los viernes a las 10 de la mañana, pues para esto, para hablar de negocios, para hablar de ventas. Y nada, chicos, en fin, os doy paso también al resto de mis compañeros. Vamos a empezar la charla de hoy, que como decía, pues va de cómo vender en tiempos de crisis, ¿no? Ahora mismo estamos en una coyuntura económica complicada. No se nota mucho porque ahora en el verano pues hay como una especie de calima rara, ¿no? Porque la gente está de vacaciones. En nuestro país pues el turismo parece que como que nubila un poquito la realidad, ¿no?, en este momento, pero sí que es verdad y todos somos muy conscientes en el mundo de los negocios, en las empresas, que estamos en una situación complicada, ¿no?, con una inflación desenfadada, con una coyuntura económica difícil porque hay diferentes crisis dentro de una. No vamos a desglosar ni hablar tampoco de ello en profundidad, no vamos a hacer un análisis económico, pero tampoco podemos perderlo de vista, ¿no?, cuál es la situación actual que rodea, ¿no?, a las empresas y, por tanto, más necesario todavía se hace vender. ¿Qué opináis, compañeros? Vamos a iniciar ya la charla de una forma tranquila y desenfadada para que la audiencia no se aburra mucho. Así es que, os doy paso a cualquiera de vosotros, romped el hielo y empezamos a charlar, empezamos a hablar sobre este tema. ¿Quién quiere empezar? Venga. A ver. Bueno, lo que comentabas de la inflación y demás, sí que es cierto que es lo que hacemos, ¿no? Que en estos entornos no tan complicados, cuando al año se merma un 10% de nuestro salario o de nuestros ingresos, tenemos que ser conscientes que el tema de las habilidades, ¿no?, el tema de saber vender, de saber negociar, es fundamental y además es una inversión, ¿no? No es ningún tipo de gasto, sino que, ahora mismo, ¿en qué inviertes, no? ¿En qué trabajas, no? Porque, claro, si te vas al tema inmobiliario, por ejemplo, pues es muy complicado, ¿no? Porque ahora, van a subir los tipos de interés y demás y se va a hacer muy complicado. Entonces, yo creo que si cogemos esa parte de habilidades, ¿no?, y masterizarlas, ¿no?, ser experto en estas habilidades soft skills, tanto sea vender como negociar, vamos, es una forma, ¿no?, de rebatir esta inflación. ¿Tú qué opinas, Gloria? Sí, Tony. Aquí hay una cosa clara. O sea, puedes perder todo tu dinero, puedes perder todo, pero lo único que no vas a perder nunca va a ser tu cabeza. Todo lo que tú hayas invertido en ti, que sea conocimiento, que sean habilidades, que sea, te va a hacer salir de donde estés. Porque el dinero al final es algo circunstancial. Una vez vas a tener más, otra vez vas a tener menos. Pero la única forma de conseguir dinero es invertir en ti primero. Y todo lo que tú tienes en tu cabeza, todas esas habilidades que has ido consiguiendo a lo largo del tiempo de formaciones, de mentoría, de todo lo que hayas ido haciendo, eso lo vas a tener para ti, para siempre. Va a ser lo que te haga prosperar y lo que te haga ser una persona que sufra menos estos momentos y que le resulte más fácil salir de estos tiempos. Y eso es así. Nosotros somos nuestro principal activo, ¿verdad, Tony? Yo pienso que yo pienso que estamos en un momento muy, delicado, ¿no? Y como momento delicado de crisis que se puede, como ya ha dicho Nuria, ¿no?, pues también hay que hacer como ese análisis para saber exactamente
dónde estamos y dónde queremos llegar, porque es un momento delicado, pero es un momento de gran oportunidad, donde verdaderamente podemos aprovechar y verdaderamente podemos llegar a conseguir esos objetivos que incluso años atrás no hemos llegado. ¿Por qué? Porque los momentos, no voy a decir nada que no sepamos, pero es verdad que al final las oportunidades llegan para todos, pero no todos las aprovechan. Y como bien han dicho los compañeros, ¿no? Pues yo estoy muy de acuerdo con el tema de esa inversión, porque la mejor inversión que podemos hacer es en nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, desde ahí, poder crecer, poder ir avanzando, pero siempre desde el análisis. ¿Por qué? Porque yo creo que hay veces que cuando estamos apurados, ¿no? Reaccionamos, digamos, como causa-efecto, ¿no? Decir, venga, hay que hacer algo y hago. Y no va solo de hacer, sino de hacer con análisis, porque no todo vale, no todo es efectivo y no todo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me hace gracia porque yo el otro día hablaba con un empresario y me daba cuenta que su norte estaba en la competencia. Entonces, van mirando un poco lo que hace la competencia. Y al final, pues como yo le decía, ¿no? Pero tú, ¿dónde quieres llegar? Porque esto no va de la competencia, esto va de ti como empresa, como CEO en este caso. ¿Dónde quieres llegar? Porque ahí es donde también tienes que crear esas estructuras, esas estrategias para ver exactamente dónde está tu camino y tu objetivo final, no la competencia. Sí que hay que tener en cuenta la competencia, no digo que no, pero sobre todo habría que centrarse más en el cliente. Y el cliente también está viviendo esta crisis y esta crisis de oportunidades que también se van me refiero, se quedan para las personas que tienen visión de futuro. No hay que mirar el pasado, sino proyectar el futuro. Bueno, quería dejar eso ahí porque creo que es importante. Estamos en este momento, pero hay que seguir avanzando. Y al final, los que siguen avanzando son los que llegan a la meta, ¿no? La parte también de mentalidad en el momento en el que nos encontramos es muy importante. A nivel empresarial, a nivel emprendedor, a todos los niveles, ¿no? De ventas, de negociaciones, porque la crisis está para todos, para todos. Y esa lectura hay que hacerla con un análisis profundo en este caso, ¿no? Pues de las ventas, de la empresa, del cliente, a tenerlo muy en cuenta. Bueno, lo dejo ahí porque creo que es importante. Y has tocado un punto muy, muy importante, Carmen, que es la mentalidad, ¿no? O sea, que la diferencia está entre las personas que tengan la mentalidad para llevar a cabo el cambio, y cuando digo personas, digo empresas, porque nosotros nos dedicamos sobre todo a entrenar equipos de ventas, ¿verdad? Estamos todos los días en las empresas. Bueno, lo dejo ahí. Has tocado un punto muy, muy importante, Carmen, que es la mentalidad, ¿no? O sea, que la diferencia... Ahora sí, había una copla ahí, ¿no? Sí, no, que nosotros que estamos todos los días, ¿no? Estamos en contacto con las empresas, que vemos la problemática, que vemos las necesidades, ¿no? Y muchas veces hasta incluso la incapacidad o la indefensión aprendida, ¿no? Que se dice en psicología, es decir, que creen que no pueden porque están acostumbrados a hacer las cosas siempre de la misma manera. Y al final no se dan cuenta que dando un pasito, pueden romper muchísimas creencias y hacer, bueno, pues, haciendo las cosas de otra forma, obtener resultados. Y eso está todo ahí en la mentalidad, Carmen. Has dado un punto muy, muy, muy importante, además de la resiliencia, ¿no? Del momento que nos ocupa. Sí, la verdad es que sí, quería comentar también, Nuria, que el otro día también hablando con una clienta, una empresa, me contaba que tenía un montón de problemas con la rotación del personal del equipo comercial. Que era realmente un problema, pues que no, la baja rentabilidad, no estaban motivados, y eso hacía, bueno, pues que al final no cumplieran objetivos y tenía una rotación importante, ¿no? Entonces, fijaros la importancia de formar al equipo, de tener un buen líder y de capacitarlos con conocimiento, ¿no? Entonces, esta empresa tenía rotaciones que realmente te llevaba realmente a problemas de tener buenos números.
Claro, porque al final la rotación es la consecuencia de que no hay estrategia, de que no hay habilidades a lo mejor actualizadas, entonces el equipo pues al final no obtiene resultados, por lo tanto, pues o se van o los acaban también, acaban echando, ¿no? Pero normalmente, es que sobre todo es porque estamos en un momento, bueno, como se sabe, ¿no? Un momento de cambio bestial, que un cambio a la velocidad de la luz que nos ha tocado a esta generación vivir la cuarta revolución industrial. Esto, oye, hay generaciones que se pasan, digamos que viven, ¿no? Pasan por la vida, por el ciclo de vida y no viven una situación como esta. A nosotros nos ha tocado y en esta revolución tecnológica, claro, trae mucho dolor, pero al mismo tiempo muchas oportunidades, ¿no? Como también comentaba antes Carmen. Entonces, si no nos adaptamos a este cambio con nuevas estrategias, incorporando nuevas habilidades o mejorando las que ya tenemos, o haciendo al menos las cosas de otra forma, con otra mentalidad preparada para el paradigma al que nos enfrentamos ahí fuera todos los días, es normal que luego como consecuencia haya rotación de personal porque las personas no aguantan porque se queman, los comerciales se queman y las empresas pues incluso también pueden llevar digamos a cabo esa rotación o echar a la gente, ¿no? Los echan pero realmente porque no están obteniendo resultados, cuando a lo mejor el origen del problema es otro, ¿no? No es tanto las personas o los profesionales. Claro, Nuria, además, imagínate para una empresa lo que son los costes de personal, el tiempo, las oportunidades que dejan de tener, el ambiente, pues está claro que la empresa pierde muchísimo, ¿no? Qué importante sería si capacitan a esos comerciales, ¿no? Si tienen realmente una estrategia y cómo podrían resolver, pues al final en el B2B es ahorros de costes y al final ganar dinero, que es lo importante, ¿no? Y en el embudo, la última parte, que es la capacitación, el personal, ¿no? El face-to-face, muchas veces se deja de lado esa importancia y invertir en recursos y en las personas. Ahí también influye una cosa, que ya no es solo la capacitación de los equipos, que lógicamente tienen que estar capacitados y cuanto más habilidades tengan mejor, sino también la capacitación del líder. Porque al final muchas veces el problema se le echa al equipo cuando el problema lo tiene el líder, lo tienen las personas que hay detrás de esos equipos que no saben llevarlo, que no están acostumbrados y que lo están llevando pues como ellos buenamente creen que lo tienen que hacer, pero no tienen la formación suficiente en muchos casos para manejar un equipo y para que ese equipo aguante ciertas situaciones y llegue a ciertos objetivos. Muchas veces el líder es el primero que se tiene que capacitarse de alguna manera, formarse y aprender a llevar a los equipos como se tienen que llevar hoy en día, no como se llevaban hace 30 años. Totalmente. Sí, eso es importante. Al final, Tony, nos basamos en... Ay, perdona. Al final nos basamos todos en lo mismo. O sea, todo está en tema de mentalidad, como ha dicho bien Nuria. El otro día yo ponía un post del elefante que con una cuerda no se mueve, pues eso está pasando en muchas empresas. O sea, es ese pasito que como antes me funcionaba, me tiene que funcionar. La empresa mira mucho para atrás, cuando tiene que mirar al frente. Y sobre todo el tema de formación. O sea, el tema de formación, yo lo que observo en las empresas es que se le forma al comercial en producto. Son catálogos andantes. Cuando salen el otro día hablando con un jefe de compras, me decía que es que no me dejan hablar. O sea, hablan ellos, pero ¿por qué? Porque la formación que tienen es solamente de producto. No están formados ellos para lo que deben de estar, para formarse. Yo recuerdo un CEO hace muchos años que me dio un consejo. Le preguntamos, oye, ¿tú qué consejo darías a tu hijo, por ejemplo? Y siempre decía que se forme para él. Que se forme para él, ¿por qué? Porque luego podrá ir a todos los lados, porque si se forma en una empresa, será el número uno en esa empresa, pero cuando salga afuera no va a ser nadie. Y por lo tanto yo considero que la formación es clave. O sea, eso es algo que tenemos que tener en la mente y es nuestra mejor inversión. O sea, esa, como han dicho los compañeros, esa no nos lo va a quitar nunca nadie. Sí. Y también una formación, yo quería decir, por el tema de la formación, ¿no? Que efectivamente hablamos de formación y yo creo que en verdad estamos todos un poco saturados del tema de la formación como tal. Es decir, ¿por qué? Porque entendemos como formación adquirir conocimientos. Y bueno, ¿y qué ocurre con esos conocimientos?
porque después los tenemos que aterrizar y llevarlos a la práctica. No es solamente formación. Digo, formación, adquisición de conocimientos. Digamos, lo que verdaderamente, cuando a alguien tú le preguntas, oye, ¿has hecho? Sí, tenemos una cantidad de títulos y de horas de echadas en formación. Sí, eso está fenomenal. Pero, ¿qué aplicas? ¿Qué te llevas? ¿Y qué verdaderamente te hace mejorar? Pues a nivel profesional, a nivel personal. ¿Dónde te posiciona ese conocimiento? Porque ahí está, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, bueno, nosotros con esa implementación, ¿no? Con ese decir, vale, ya no solamente cómo te tienes que sentar en una mesa de negociación, o cómo tienes que abordar esa primera reunión, o cómo tienes que leer al cliente, ¿no? Porque es muy importante saber leer al otro. Y eso queda muy bien dicho así, pero verdaderamente tú sabes leer al otro, verdaderamente tú sabes detectar la necesidad de tu cliente, verdaderamente tú sabes y podrías seguir, ¿no? Entonces, formación sí, pero una formación que te lleve verdaderamente a implementar y a sentarte en el terreno de juego o empezar a jugar. ¿Sí? No sé. Creo que eso es muy importante porque el tema de la formación, yo creo que ahora mismo estamos todos saturados de formación. Y es verdad, porque hay formación por todo. O sea, hay que formarse, hay que formar. Yo misma digo, por favor, ya no quiero más formación. ¿Por qué? Porque me quedo con la formación que me lleva al avance y al crecimiento, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y yo creo que ahí es la gran diferencia a la hora de elegir una formación. No toda formación vale, y yo me quedaría con la formación que me lleve no solamente a adquirir un conocimiento, sino que me ayude a ponerlo en práctica y me ayude pues a ese avance y ese seguir camino. Simplemente lo puntualizo porque eso es muy importante. No todo vale. Y hay mucha formación que efectivamente te da mucho conocimiento, pero después, cuando tú tienes que salir, si estuviéramos hablando de terreno de juego, a la hora de jugar el partido, yo te he dicho cómo tienes que entrenar y cómo tienes que hacerlo, pero ahora vas y sales solo. Sí, totalmente, Carmen. Una cosa que cuesta mucho es hacer roleplay. Los roleplay, ¿cuántas empresas hacen roleplay? Efectivamente, de poner en acción todo ese conocimiento con su equipo, bueno, pues con su grupo. Muy importante tener el grupo, es decir, a tu equipo que te dé un buen feedback, ¿no? Y después, antes de ir efectivamente a una primera reunión, además de ese análisis o ese laboratorio, ¿no? Que como decimos nosotros, ¿no? Esa investigación, mucho antes que hacer mucho roleplay, bueno, pues eso, pues todas las objeciones. Me encanta, Carmen, que hayas puntualizado eso porque es algo que nosotros hacemos mucho y que las empresas deberían de hacer muchísimo hincapié, ¿no? Y al final las personas, yo creo que el tema del roleplay tiene mucho que ver también con la mentalidad, ¿no? Te cuesta, ¿no? Que tus compañeros te vean, que te sientas mal porque no lo haces bien. Esa careta que tenemos hay que quitársela porque más vale hacerlo mal, entre comillas, ¿no? Porque es normal, delante de tus compañeros que realmente cuando te tengas que exponer hasta a un cliente que es un cliente potencial, ¿no? Es el cliente que a lo mejor realmente puede hacer que, oye, que tu empresa mejore y que sea, bueno, pues que es bastante importante. Entonces, pues me gustaría hacer hincapié mucho en los roleplay. Yo animaría a las empresas que, bueno, que todos los días hicieran roleplay. 1 hora al día o, bueno, el tiempo un porcentaje de su tiempo fuera hacer roleplay. Sí, y que además todo el mundo tiene que pasar por ahí. Todo el mundo tiene que pasar por ahí. De ahí la diferencia, lo que estabais comentando, entre formaciones y entrenamiento. Porque nosotros entrenamos. Exactamente. Allí no le formamos. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Nosotros trabajamos el face to face con el cliente. Sí, Carlos, disculpa. Perdón, no, solo quería decir que efectivamente habéis tocado un tema muy, o sea, es básico y fundamental. Tiene que ser formación que te sirva para algo. De todas formas, hay un tema que yo quisiera tocar y es que precisamente tratándose del departamento comercial, que no es que sea la joya de la corona de una empresa, ni que lo deje de ser, se trata sencillamente de que es el departamento que se encarga de convertir ventas en dinero, ¿no? Que al fin y al cabo es la finalidad de cualquier negocio, que entre dinero en la casa, ¿no? Que entre dinero en la propia empresa. Las empresas
invierten muy poco en formación de comerciales, con lo cual no tiene sentido. Es decir, es un departamento muy importante que se va a encargar de que efectivamente entre dinero en la propia empresa y, sin embargo, no se invierte en ello, no tiene ningún sentido. Y luego el propio comercial, que tampoco está por la labor de hacer el desembolso. Es decir, si no me lo paga la empresa, lo suyo sería que yo invirtiese en mí mismo y que, al fin y al cabo, lo que yo venda va a redundar en mi rédito económico, ¿no? Pero no, existe esa mentalidad de que no, es que es la empresa quien me lo tiene que pagar. Es decir, por un lado, la empresa no quiere invertir. ¿Por qué no? Porque, no sé, se debe considerar bueno, que el trabajo del comercial es picar piedra y ya está. Y por otro lado, el comercial, y digo en líneas generales, no digo en todos los casos, y el comercial considera que no, que es un gasto que tiene que hacer la empresa y ya está. Entonces, como se suele decir, unos por otros y la casa sin barrer. El departamento comercial es el que se encarga de efectivamente convertir acciones en dinero, y al fin y al cabo es la finalidad de cualquier negocio. El cliente a día de hoy, todos sabemos lo que pasa con él, que es que está muy informado. Antiguamente no tenía acceso a Internet y bueno, para conseguir información sobre una empresa pues tenía que moverse. A día de hoy, a golpe de clic o desde el smartphone, tiene toda la información que necesita. Ha cambiado, está muy informado. Sin embargo, el comercial no ha cambiado. Es decir, y eso lo vemos en distintas, por llamarlo de alguna manera, asignaturas, ¿no? Por ejemplo, en la llamada comercial. La llamada comercial se sigue haciendo igual que siempre, ¿no? O sea, te llaman, por ejemplo, de telefonía. Hola, buenas tardes, me llamo Alexandra. ¿Es usted el titular de la línea? Así a quemarropa. O si es una compañía de seguros, ¿conoce usted la importancia de tener un seguro? Se sigue trabajando de la misma manera y esas llamadas en menos de 15 segundos han colgado, no prosperan. Hay que aprender distintas asignaturas, hay que aprender a hacer llamadas, hay que aprender a vender en presencial, y si quieres escalar y ya diferenciarte del resto de la competencia de vendedores y o sea, del resto de personas con las que te vayas a medir, por decirlo de alguna manera, si sabes negociar, ya tienes una ventaja competitiva absolutamente decisiva. Te coloca por encima del resto. Con lo cual, esto de que se deje un poco en manos del ensayo-error de toda la vida, me parece que es contraproducente, incluso peligroso. Existe eso bueno, que el comercial, la del comercial es una labor dura, ¿no? Que consiste en visitar gente y que te digan que no y ya está. Eso se puede cambiar, de hecho se debe cambiar. Si lo que una empresa quiere son ventas, que me imagino que sí, todas, o sea, invertir en tu departamento comercial, enseñarles a lidiar con las distintas situaciones en esas distintas asignaturas, acortarles la curva de aprendizaje, y lo que antes con ensayo-error te podía llevar 10 años, pues ahora puedes aprender en un breve espacio de tiempo y tener un equipo profesional que dé resultados, ¿no? Que consiga resultados. Es decir, la formación, como decían antes Carmen y Esperanza, la formación, o sea, formación hay de todo tipo, ¿no? En Internet tienes toda la que quieras. Ahora, formación que consiga que tu equipo se transforme y consiga resultados, o sea, una formación de alto rendimiento que sea eminentemente práctica, que no sea, pues eso, lo que cada empresa suele proporcionar, ¿no? Un cursillo, a lo mejor unos pocos días y con esa teoría pues ya han cumplido, ya han cubierto el expediente de lo que es formación. Si sometes a tu equipo a un entrenamiento profesional de verdad, con esos roleplays que decía Esperanza, con ejercicios de verdad, de sudar la camiseta, los resultados se van a ver. Y va a ser inversión que va a tener un retorno de la inversión exponencial. Y eso, no sé a qué obedece que no se vea o que no se quiera ver, pero es así. Es decir, un médico, para llegar a ser médico, ha tenido que pasar por una formación y ha tenido que practicar. No entró en un hospital como administrativo y a base de ensayo-error, jugando con pacientes, un día llegó a ser médico. No, se supone que tiene que tener una formación. ¿Por qué iba a ser distinto en ventas o en habilidades comerciales en general? Esa es la pregunta, creo yo.
Sí, y es muy interesante lo que comentan Carmen y Carlos, ¿no? Que dicen que el cliente está saturado, ¿no? De formación. Fijaos que hace unos años, con tú poner un anuncio y decir que tienes un curso, ya te lo compraban, ¿no? Después, la siguiente fase era, que ese curso era el mejor, ¿no? Después, la siguiente fase era que te diera como una metodología. Y ahora estamos en un punto de más claro, el mercado lo que pasa es que se está sofisticando, ¿no? Entonces, ahora lo que va a vender y lo que vende ahora es la marca, ¿no? La marca es fundamental para vender ya por LinkedIn, tanto sea formación o lo que sea, ¿no? Eso en el mercado de Internet. Sí. Yo quería, digo, bueno, también quería apuntar un detalle ahí de las cosas que han visto. Primero, o sea, se está hablando de crisis. Muy bajito, William. Muy bajito. ¿Se ve bajito? Oye, sí. Díganme ahora. ¿Ahora mejor? Más o menos igual. Más o menos. Igual. Bueno, pues se te entiende. Pero se entiende. Quítate los auriculares si quieres, así se escucha mejor. A ver, ahora me escuchan mejor. Bueno, se oye bien. Hablaré despacio y alto. Muy difícil para un cubano. Un cubano hablando despacio, eso es casi imposible. Es complicado. Complicado. Bueno, o sea, del tema crisis. Escuchamos mucho de que la crisis es un momento muy perfecto para oportunidades. Y es cierto, las tenemos. Además, muchas de las grandes empresas que hoy existen han nacido en medio de la crisis. Y las tenemos hoy. Pero no es como hacer una loa a la crisis, ¿no? Hay problemas, vamos a hacer una ola y que venga la crisis para resolver el problema. Sino que la crisis nos obliga a cambiar la forma de pensar y de ver las cosas. Es como que nos obliga a agudizar más los sentidos. No sé, pensemos en un militar. Un militar en el entrenamiento pone todo su esfuerzo, trata de hacerlo bien, pero si me equivoco en el tiro, el de mañana saldrá mejor. Pero en el campo de batalla no te puedes equivocar, porque no va a existir un mañana. Lo haces bien hoy o mañana no vas a tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, esa es la oportunidad, ese es el hecho de la crisis. Y esto mismo, esta crisis va a ayudar a que las formaciones, que es verdad que hay muchas, que es verdad que habiendo muchas, hay muchas personas incluso que todavía no se forman, porque esa es la otra verdad, hay muchos que no se forman, va a ayudar a que las personas sean más selectivas, de que las formaciones tengan que cambiar y dejar de ser una mera transmisión de conocimientos a convertirse en una forma de aplicar conocimientos, que es precisamente lo que ya algunas empresas nos estamos dando cuenta que hay que hacer, porque basta de estar metiéndole cosas al cerebro, porque los surcos del cerebro ahorita nos van a llegar aquí a las llantas si seguimos creciendo en surcos y no los ponemos en la práctica. Y con relación a esto, es verdad que hay que concientizar a las empresas y a las personas de un hecho de formarse. Aquí se ha hablado de un aspecto muy importante. Las empresas no están muy dispuestas a gastarse dinero en formar al personal. Por muchas razones, pero por ejemplo hay una muy importante, que muchas empresas dicen, lo formo y después se me va con la otra, se me va con otro. Eso pasa. Y yo me acuerdo de una frase, bueno, a mí me encanta mucho leer a los que han hecho cosas grandes en la vida, y decía Harrison Ford que peor que formar a un trabajador y que se te vaya es no formarlo y que se te quede. Eso es lo peor que te pueda pasar, realmente. Eso sí cuesta mucho dinero. Eso cuesta mucho dinero. Entonces, es de las cosas que yo pienso que sí se tendrán que empezar a hacer. Las empresas se están dando cuenta de que si no invierten en ahorrar dinero, porque invertir en formar es ahorrar dinero en otros gastos. Cada vez que tú contratas a un personal, por mínimo que atienda, alguna atención le das, alguna formación le pones. Entonces, es preferible gastarte 1.000 en uno que no 200 en 10. Evidentemente. Y esto es de las cosas que irán pasando. Nada, estamos en el camino. Es duro lo que nos queda, pero es muy, muy, muy bello este camino. Realmente que es muy bello. ¿Se me escuchó? Perfectamente, sí. William. Perfectamente. Bueno. Muy bueno. Perfectamente. Pues sí, totalmente. ¿Qué le diríais a las personas que nos están escuchando como profesionales de ventas? ¿Qué tips les podemos dar? Aparte que efectivamente, bueno, que haya quedado claro que la formación es fundamental
bueno, la formación con transformación, o sea, esa formación face to face con el cliente, esa que se aplica, esa que realmente, como decía Carlos, te acorta la curva de aprendizaje, es decir, que es útil y que cuando te pones a aplicar al minuto, funciona, ¿no? Aparte de eso, ¿qué le diría? Sí que es verdad que también se ha comentado, bueno, aparte del tema de la formación, de que, bueno, pues que hay carencias, ¿no?, en las empresas, que deberían de ahora más que nunca invertir precisamente en formación. Ahora es cuando hay que apretar el acelerador en invertir en los equipos porque estamos en este momento de cambio. Aunque parezca lo contrario, ¿no? Muchas veces las crisis, como la tendencia natural es rezagarnos, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y decía Maquiavelo que cuando la sangre corre por las calles, compra propiedades, ¿no? Y aunque ahora mismo el tema de las propiedades habría, como dijo Manu, habría que también estudiar si es una inversión dependiendo dónde es, en algunos sitios porque va a caer. Y sí que es verdad que las inversiones a corto ahora mismo no hay nada, realmente no hay nada en lo que te puedas agarrar, es todo a largo, pero sí la formación o digamos esa inversión en los equipos para salir ahí fuera e impulsar tus ventas, eso sí que es una inversión a corto. Eso ya ha quedado claro. ¿Qué le podemos decir a las empresas? Aparte de que, bueno, que también se me ocurre, ¿no?, que en España hay una carencia, ya no solo en lo que es la formación de equipos, sino que tengan claro cuál, digamos, procedimentado su proceso de ventas, que lo tengan bien estructurado, que tengan una buena estrategia de cómo acometer ese proceso de ventas. O sea, al final también volveríamos otra vez al tema de la formación, pero ¿qué les podemos decir? Tips, ¿qué les podemos decir que se puedan llevar puestos hoy a las empresas que nos están escuchando? ¿Qué se os ocurre? Hombre, pues yo en primer lugar quería tener que esa toma de conciencia ya es un paso, ¿no? O sea, el tener, ser conscientes en el punto en el que se encuentran ahora mismo, eso ya es un avance, ¿no? Porque yo creo que el tener esa conciencia es el primer paso. Después también, cuando uno toma conciencia, tiene que ser responsable, ¿no? Es decir, esa responsabilidad, esa conciencia te tiene que llevar a esa responsabilidad y esa responsabilidad te lleva a una acción, ¿no? Digamos, y ahí, bueno, pues todo lo que ya llevamos dicho. Pero yo, bueno, pues si le tengo que decir algo, es que tengan muy en cuenta al otro. O sea, el cliente, siempre se dice, ¿no? El cliente es el que manda, ¿no? ¿Quién no ha escuchado eso? Aquí al final el cliente es el que manda. Bien, bueno, el cliente no siempre es el que manda. Pero también hay que saber quitarle el poder cuando no nos interesa el cliente. Ahí va yo. Lo antes posible, ¿verdad, Carmen? Ahí estamos. O sea, no siempre el cliente es el que manda y precisamente como no siempre es el que manda, yo tengo que saber, lo he comentado antes, porque es súper importante, saber leer al otro y sobre todo la necesidad que pueda tener el otro, ¿vale? Entonces, hay veces que en la venta, eso como un tip, ¿no? Y lo ha comentado Carlos, y que somos, ¿no? Es decir, se tiende a beneficio del producto y yo la empresa voy como diciendo, somos catálogos andantes, ¿no? Catálogos andantes. Pero es que esto no va de beneficio sin saber la necesidad del otro, ¿me entiendes? Entonces, a partir de ahora, yo un tip que doy, es decir, pues leer más al otro y tener, no tanto en cuenta el objetivo mío, que es vender, porque desapego, vas a vender ¿no? más, El desapego. Vas a vender más si te centras más en el otro que en ti. Y que en tu producto y servicio, verdaderamente qué necesita el otro y verdaderamente dónde le puedo ayudar. Y desde ahí te aseguro que las ventas van a venir con más, bueno, te pueden sorprender incluso. Solamente con esto sí, ahí me quedo. Podríamos haberse abierto un tema muy interesante, Carmen, que podría dar para otra sesión, ¿no? Que es el tema del desapego cuando, claro, en momentos complicados como este, ¿no? ¿Cómo se tiene desapego? Ya sea fingido o real, ¿no? Hay un ruido que no sé de dónde procede. Nuria, también. Sí, Esperanza. William. No, que el ruido era mío, es lo que digo, ¿eh? Sí. Sí, que tengo una hora arriba, déjame ver si logro
Sí, pues silénciate Visualizar mientras un poquito. no intervengas y listo, William, gracias. Nuria, una cosa, hay un estudio, ¿no?, que dice que el 57-60% de las empresas, ¿no?, del comprador tiene claro que va a comprar simplemente viendo la web y las redes sociales, ¿no? Entonces, el tip que yo le daría sería el siguiente, que se focalice en 3 cosas: en la web, en LinkedIn y en el face-to-face, y lo que es en los comerciales. Entonces, bueno, ¿qué le diría? Pues que, no sé, todo el mundo conoce el Business Model Canva, ¿no? Pues no sé, hay empresas que seguro lo han hecho, que lo revisen cada X tiempo, y si no, que ahora que se pongan y lo hagan. Y una vez que lo hayan hecho bien, que vuelvan a revisar la web, a ver si realmente si ese Business Model Canva está bien hecho, si ellos, ¿no?, si al ver la web responde realmente a lo que quieren transmitir. Porque el 60% de los compradores, al ver la web, tendrán claro, ¿no?, qué quieren comprar. Y después, por supuesto, lo más importante ya es el comercial, ¿no? Entonces, ahí, pues, bueno, por lo que hemos dicho, ¿no?, que la venta, pues, es estrategia, es negociación, preparación, es investigación. Pero, bueno, yo me centraría en esos 3 puntos: web, LinkedIn y los comerciales, ¿no? Y después el tema de LinkedIn, Tony, que es un crack, que es el que nos puso las pilas y está claro que hay que publicar, pues, por mínimo 3 veces a la semana, y si puede ser todos los días, y siempre aportando valor y bueno, claramente, pues, con la idea de ayudar. Claro. Sí. Nada, las empresas, los equipos comerciales tendrían que empezar a utilizar la venta social, a ser embajadores de su empresa en LinkedIn, concretamente, que es al final donde está el negocio B2B, que es en el que nos movemos nosotros. Cada uno con su propia marca personal, aportando valor, entablando conversaciones, porque al final en LinkedIn no se trata de vender, se trata de entablar conversación con posibles clientes y que la venta surja, llegado el momento, cualificarlos. Y eso, por desgracia, no se está haciendo bien, y en muchos casos, peor aún, no se está ni haciendo siquiera. Y eso ahora mismo es lo que marca la diferencia entre unos equipos comerciales y otros. Tener un equipo comercial que sea embajador de tu marca y que sepa moverse en una red social como LinkedIn es tener un ejército de vendedores cualificados. Pero claro, eso las empresas tienen que darse cuenta y tienen que apostar por sus empleados para que lo puedan llevar a cabo. Pero es el futuro, tanto esto como lo que ha comentado Esperanza sobre la página web. La página web que no te dicen nada, que son todas iguales, son un calco. No tienen copy, no tienen texto. Tienes que pensar primero en tu cliente antes que en ti, antes que en tu producto. Tu cliente es el que te lo va a comprar. Si no lo conoce, le tienes que generar esa necesidad de comprártelo. Y si ya lo necesita, le tienes que convencer de que es el producto adecuado para su problema o para lo que tenga. Pero eso hay que hacerlo y hay que ver las cosas de otra manera. No se trata de tener una web súper bonita con 1000 fotografías preciosas que no dicen nada y que es como todas. Tienes que dar un mensaje a tu cliente, que es el que te va a comprar. Has dicho algo muy importante, Tony. Has dicho algo para mí importantísimo. Hay que pensar en el cliente, no en nosotros. O sea, efectivamente, coges la mitad de las web y te hablan de mí, de mi empresa, lo bueno que soy, lo que he hecho, lo que voy a hacer. Y no miran nunca al cliente. Es más, yo recuerdo que alguna vez lo hemos comentado entre nosotros, aquella empresa de agricultura que hizo las sandías cuadradas. ¿En qué pensó? Pensó en él, en que le entraran mejor en los palés, que le entraran más sandías, pero no se dio cuenta que cuando eso llegó al mercado, la gente no lo quiere. O sea, han pensado en ellos, no han pensado en el cliente. Y tenemos que darnos cuenta de una cosa, que el cliente, yo lo digo mucho, el cliente siempre va a comprar, siempre, pero nosotros no vamos a vender. Entonces, tenemos que ser nosotros ese que le vendamos. Y como tip, yo lo que le daría a las empresas en la línea que iba a Esperanza, de hacer el Model Canva y todo esto, yo les recomendaría que todos los meses, por lo menos, hicieran un DAFO. Un DAFO para saber en qué situación están, qué debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades, y eso todos los meses, como obligación.
y verían la evolución que pueden tener, que puede ser brutal, Y eso enlaza también con un comentario que ha puesto un oyente, que es el tema de los KPIs, ¿no? La importancia de los KPIs, bueno, es que es crucial, o sea, todo lo que no se puede medir no existe. Entonces, esas métricas nos dan también, pues esa, digamos, ese escenario real de cómo vamos, ¿no? Luego también esa misma persona comentaba que no es una cuestión de vender más, tiene toda la razón, es una cuestión de vender mejor. No siempre es vender más, sino vender mejor y que esas ventas sean rentables. Por supuesto, ahí podríamos profundizar muchísimo más, sin duda. ¿Qué más cosas se os ocurre, Manu? Sí, el tema de los KPIs es súper interesante, pero ¿creéis que una startup que empieza, que no tiene ninguna estructura, y yo pienso que he hablado con algunos empresarios, yo creo que se centran demasiado, es súper importante los KPIs, pero se centran demasiado en los KPIs en vez de tener ventas. O sea, primero ventas y después de ahí elaboras una propuesta de KPIs. En el caso de las startups es completamente al contrario, o sea, el foco tiene que estar en las ventas, da igual, luego ya mejorarás, ya tendrás esos KPIs, ya digamos, afinarás el instrumento, pero al principio el foco son las ventas y luego ya pues vas consolidando, ¿no? En el caso de una startup es distinto, sí, man, totalmente. Sí, y encima el error que cometen muchos empresarios es que se centran demasiado en el producto, les encanta el producto y ese es su error, ¿no? Que están tan, corren el riesgo de sufrir parálisis por análisis, ¿no? Se centran tanto en su producto que pierden esa parte comercial. Totalmente, lo decía antes también Luis, ¿no? Que son catálogos andantes, ¿no? Al final la labor comercial se convierte en eso, en características y ser un catálogo con patas, ¿no? Y no se trata de eso, de hecho es de lo último que se habla. El producto, hombre, obviamente la venta consultiva, la venta B2B, que es nuestra especialidad, es una venta técnica, como digo, consultiva, sí que dentro del proceso hay que hablar del producto, por supuesto, pero sobre todo enfocándonos en cómo pueden cubrir esas necesidades. Lo decía antes Carmen, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades del cliente? Es que si no sabemos eso, ¿cómo sabemos si le podemos ayudar? Y ya no solo las necesidades, hay que llevarlo una vuelta de tuerca todavía más y es el por qué lo quieren, ¿no? ¿Por qué quieren las cosas? Cuando tú sabes por qué tu cliente quiere lo que quiere, entonces ya tienes toda la información que necesitas para poder cerrar esa venta sin ninguna duda. Y si no, a lo mejor, bueno, no le puedes ayudar, ¿no? Pero sin duda ese es el sumum de la venta, ¿no? El saber el por qué quieren las cosas. El por qué. Esa es, mira, un tip. O sea, no solo os quedéis en la parte de las necesidades, sabemos que hay siempre como unas capas, ¿no? Es decir, sabemos que hay un dolor detrás de la empresa que está sufriendo porque a lo mejor pues no tiene, no sé, tiene unos costes muy altos en un área determinada o tiene una falta de ingresos, al final una falta de ventas, lo que sea el dolor, luego va a haber una necesidad y luego va a haber un interés, ¿no? O sea, esas son las tres capas que tenemos que explorar siempre cuando hacemos ese primer approach con el cliente. Tenemos que tener claro cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades, pero sobre todo durante el proceso de ventas, si no se puede en el primer contacto, sí a lo largo del proceso de ventas, tenemos que averiguar por qué quieren las cosas, por qué las quieren. Porque ahí es donde realmente podemos alinear sus intereses con nuestro producto, con nuestro servicio y hacer match, ¿no? Sí, otra cosa, Nuria, el otro día me contaba un cliente que perdía muchísimo tiempo, ¿no? Había tenido 3 reuniones, ¿no? Le había pasado el presupuesto y que le pasaba muchísimas veces que no cualificaba, ¿no? Al cliente. Qué importante, y un tip que le doy también aquí es, en la primera reunión, primera toma de contacto, oye, a lo mejor no se está aprovechando, ¿no? Pero bueno, qué importante saber si realmente tiene dinero, si lo quiere ahora, si realmente esa persona es la que va a decidir y no otra. En esa primera reunión, en esa primera toma de contacto, es muy importante pues cualificar a nuestro cliente, porque nos va a llevar a no perder más tiempo y poner foco en otra cosa, ¿no? Y eso también es un arte y hay que saber hacerlo, ¿no? Porque hay que saber preguntar en qué momento. Así que ese yo un tip que le daría que es muy, muy importante. Y además es que pues, los comerciales del equipo, imaginaron, ¿no? Después de 2 meses de tener reuniones, oye, es que al final, pues no lo quieren ahora. Si lo hubieran preguntado al principio, pues hubieran ahorrado muchísimo tiempo y sobre todo que los comerciales se vienen abajo porque es normal, pero eso también hay que saber hacerlo.
Totalmente, tiene un coste de oportunidad muy alto, ¿no? Porque mientras estás perdiendo el tiempo con ese cliente, estás dejando de atender otras nuevas posibilidades, otros nuevos clientes. Y es un arte, ¿no? Ya solo la cualificación, sino, como decíamos antes, la rápida descualificación. ¿Cómo detecto lo antes posible que este no es mi cliente? Por lo tanto, ya no pierdo el tiempo porque al final, oye, pues el comercial es una persona con 24 horas al día, con unas posibilidades que no son infinitas y tiene, bueno, pues que tener una cartera lo más ajustada a la realidad posible. Es decir, que esté realmente teniendo ese proceso de ventas que con su cliente, con un cliente potencial real y no con una ilusión. Y también muchas veces lo que tú comentas, Esperanza, eso si no se pregunta no lo dicen, y a veces hasta incluso nos pueden hasta estar utilizando, ¿verdad? Para sacarnos información, para entretenernos en el proceso por intereses propios que no tiene nada tiene que ver con cerrar esa compra o esa operación, ¿verdad? Por lo tanto, no todos los clientes son nuestros clientes, no pasa nada, cuanto antes lo detectemos mejor. Y ese es otro tip que es en fin muy útil. Y sobre todo también ahora, especialmente en tiempos de crisis, como decíamos antes, que lo decía William, el margen de error es todavía más pequeño. Con lo cual, este tip fundamental para acortar ese margen de error lo máximo posible porque estamos en una situación de presión, ¿no? De estrés. Sí, pero yo aquí algo que veo, yo la crisis la veo positiva y porque también lo he vivido en mí, porque he tenido diferentes etapas en mi vida, es cuando realmente ves que te quedas sin cliente o que te quedas sin trabajo o que es cuando realmente te pones en marcha y, oye, LinkedIn, la web, realmente es cuando tomas conciencia, como decía Carmen, y te pones en marcha. Así que yo esto lo veo muy positivo, es decir, pasarlo mal, yo creo que es de verdad súper positivo, porque en ese momento te vas a poner las pilas y tu empresa va a cambiar. Porque cuando está, ¿no?, la típica zona de confort, que la empresa va bien, pues todo va bien. Pero, oye, después, cuando está la crisis, realmente es cuando quizás haces, pues no una limpieza, sino realmente te vas ahí piensa, ¿no? Oye, ¿de dónde está el problema? Y realmente, ¿qué es lo que hay que hacer para que haya un cambio? Y para que haya un cambio ya, desde ya. Y ahora en verano, oye, que es que tenemos 2 meses, que nos podemos ir de vacaciones, sí, pero podemos estar pensando, ¿no? Podemos leer, es que es un tiempo, no podemos esperar hasta septiembre que va. Es otro mantra, ¿verdad, Esperanza? De que en verano no se vende. Es un mantra que el otro día hacía un post al respecto, Tony, muy, muy interesante, porque es que eso es una falacia. O sea, es una falacia de que en verano no se vende. En verano se vende igual que en cualquier otros meses del año, a no ser que sea un producto muy estacional. Es verdad que no compramos turrón en agosto, ¿verdad? Pero bueno, a no ser que sea un producto o un servicio muy estacional, la época de julio y agosto es perfectamente válida también para vender. Son creencias que nos ponemos a nosotros mismos. Hablando de la formación, precisamente, cuando dice, bueno, es que la formación en verano, pues hay muchísimos directivos, muchísimas empresas, bueno, directivos especialmente, que se digamos, destinan parte de sus vacaciones para formarse en esta época del año, precisamente. O sea, que al final también es una cuestión de creencias, ¿no? Efectivamente, que en septiembre se pondrán las pilas, pero ahora tienen que aprovechar, oye, para buscar un mentor, es decir, darle vuelta, vamos a pensar en la estrategia, tú te vas de vacaciones 15 días, el otros 15, pero vamos a planificarnos porque hasta el 1 o el 10 de septiembre, ¿no?, que cuando todo empieza a moverse, hay 2 meses que son súper importantes, que hay que hacer algo, ¿eh? Totalmente. Y también porque comentábamos que, lo estás comentando tú, Esperanza, ¿no? Al final todos los seres humanos, las empresas son seres humanos, compramos para salir de algo. Compramos o hacemos cambios por miedo, realmente. O sea, es decir, por miedo a algo. Es decir, yo tengo que transformar mi empresa porque es que si no quiebro, tengo miedo a la quiebra. Yo quiero transformarme yo como profesional porque si no me voy a quedar fuera de juego en el mercado, por miedo a quedarme fuera del mercado. Entonces, al final, esos miedos que en la crisis se intensifican todavía más, hay que capitalizarlos, ¿no? Hay que utilizarlos como energía, canalizarlos de una manera positiva para algo con ello, ¿no? Que es lo que tú también comentabas, Esperanza. Y al final nos obliga a salir de esa zona de confort, a transformarnos. Y si lo sabemos detectar a tiempo, porque claro, lo que pasa muchas veces es que a veces es tarde ya, ¿no? Ya está la empresa en respiración asistida y ya ha reaccionado demasiado tarde, no se puede, ¿no? Por eso la visión de anticiparse a lo que viene, reaccionar con tiempo para hacer todo este tipo de cambios, ¿no?
Y bueno, y ya no solo a nivel de departamento de ventas, sino, en fin, estructuralmente en las compañías hay mucha labor que hacer en estos tiempos, mucha, porque el mundo se está transformando, como todos sabemos. Sí, además, Nuria, que no es solamente efectivamente el departamento comercial, eso se dice mucho, ¿no? Todo en la empresa en parte vende, ¿no? Desde la persona que coge el teléfono, desde el departamento técnico que hace seguimiento con el cliente. No es solamente el departamento de ventas, es toda la empresa, ¿no? Toda la empresa debería de estar en fin. Bueno, pero esto es otro tema que da para... No, es otro tip buenísimo, Esperanza, que creo que cabe además sembrar conciencia de ello. Y es que las ventas no es el departamento de ventas, la venta es toda la empresa, como dices, desde la persona que te coge el teléfono hasta la persona que entrega el producto o el servicio, ¿no? Esa entregabilidad del producto o servicio. O sea, es absolutamente toda la empresa, todo es venta y tiene que estar perfectamente coordinado como una coreografía perfecta con esa conciencia de venta orientada al cliente. Para poder, bueno, pues para poder, sí, para ser competitivo, ¿no? en el mercado, sin duda. Has tocado antes, Nuria, un punto muy importante cuando dijiste que no todos los clientes son necesariamente nuestros clientes. Y es que la cuestión es que efectivamente o sea, el que más vende es el que descualifica antes, el que no pierde el tiempo y pasa al siguiente cliente. Y esto lo digo porque es una pena como a todos nos ha pasado, sobre todo al principio, lógicamente, y a muchos que estén pues empezando se les puede pasar también, ¿no? El obsesionarse con que tengo este cliente delante y sí o sí le tengo que vender. Ni el mejor vendedor del mundo puede venderle cualquier cosa a cualquier persona. Existe el mito ese de, wow, es que es tan buen vendedor que es capaz de venderle hielo a un esquimal. Los esquimales no compran hielo. Es decir, si tú el producto o el servicio que tú llevas, hay una persona que sencillamente no es tu target, no es tu cliente porque no le interesa, porque no está en tu ámbito, no está en tu radar y nunca tendría que haber figurado en tu lista de potenciales clientes. No insistas. Es decir, si al cabo de X preguntas te das cuenta de que efectivamente no corresponde, no encaja con el perfil de cliente con el que correspondería, descualifica y pasa al siguiente. Y es que eso nos ha pasado a todos al principio y lo digo precisamente por esto, que no se obsesionen con el tema de que no, es que este cliente es el que tengo delante y le tengo que vender, le tengo que vender, le tengo que vender. Y si no le vendo es que estoy haciendo algo mal, es que soy mal vendedor. No se trata de eso. No se trata de eso. Ni el mejor vendedor del mundo puede venderle cualquier cosa a cualquier persona del planeta. Hay sencillamente gente que sí es tu cliente y gente que no es tu cliente. Y ya está. Es cualificar y darte cuenta de si realmente lo es o no lo es. Y punto. Y dejar de obsesionarse con que la persona que tengo delante le tengo que vender sí o sí porque si no soy mal vendedor. Es un error muy típico en el que hemos caído todos y no sé, me gustaría ayudar a desmitificar eso de que hay que vender sí o sí a quien tienes delante. Totalmente, Carlos. Tenemos que saber a quién, ¿no? Ayer lo veíamos, sí, Luis. Sí, es decir, era afirmarlo de todo a todos en ningún momento. O sea, tenemos que saber, y sobre todo esto viene, al final vamos al mismo sitio. Hay que tener una preparación y esa preparación es la que te va a dar esa visión y poder estar en el mercado y poder seleccionar tu cliente y saber a quién dirigir tu producto. Si no, nos daremos cabezazos contra las paredes y no avanzaremos. Y tendrán que mirar siempre para atrás y echaremos la culpa al comercial y el comercial no es el culpable. Totalmente, Luis. O sea, que hay un trabajo previo antes del face-to-face con el cliente. Hay un trabajo Correcto. que nosotros llamamos de laboratorio crucial, que es a lo que estás haciendo alusión ahora mismo. Efectivamente. Eso es básico. Total. Ayer lo veíamos, ¿no? Porque en la membresía en Badna Business Hub, ¿verdad? Teníamos una sesión, ayer tuvimos una sesión muy, muy interesante donde tratamos el tema del plan de ventas, ¿no? El plan comercial y esas estrategias ganadoras que tienen que tener hoy en día las empresas para realmente vender. Y precisamente, pues, hablábamos de todo esto, ¿no? Saber a quién, ¿verdad? Además, el cómo es importantísimo, pero también eso, saber exactamente a quién, ¿no? El a quién, porque eso nos acorta muchísimo, pues en fin, nos aumenta el porcentaje de éxito, sin duda, no perdemos el tiempo, como decíamos antes. Y también
Sí, ya termino, Manu. Lo que decía Carlos, que me parece súper importante, es que a veces que como que tenemos, no sé si por ego o qué, la obsesión de que es que este que tengo enfrente lo tengo que vender. O sea, es que le tengo que vender, ¿pero por qué? Entonces, quitarnos eso y ir más a eso, a una racionalidad, ¿no? Más de eso, de cliente, ¿cuál es mi cliente ideal, ¿no? ¿Cuál es mi target? Sí, Manu, discúlpame. Sí, ayer lo comentaban Roberto y Juan, ¿no? Que esa agresividad que comentaba Carlos ante esta situación de crisis, lo que hace es que los comerciales sean más, que el comercial sea más agresivo, ¿no? Entonces, ir de una forma más consultiva de tú qué necesitas, ¿no? ¿Cuál es realmente el objetivo del cliente, ¿no? Y tener esa parte más de empatía y incluso estudiar al cliente, pero sin vender, que no sea vender, sino que sea estudiar al cliente y bueno, incluso pues tener un cara a cara con él, y es muy probable que vendas, ¿no? Ayer nos comentaban Roberto y Juan que tienen un ratio del 60%, ¿no? De cierres, haciendo ese tipo de venta más consultiva, más bueno, preguntando al cliente sus necesidades y qué es lo que esperaba, ¿no? De eso, ¿no? Para conseguir los resultados, ¿no? Totalmente, Lidia, nos pone aquí puro ego, coincido plenamente, puro ego. Ahí volvemos a enganchar otra vez con la mentalidad, ¿verdad? Que qué importante es la mentalidad para las ventas, bueno, para todo en la vida, ¿no? Para tener éxito en los negocios, la mentalidad es clave. Yo lo digo siempre, que he visto muchas personas que no tienen, a lo largo de mi carrera profesional, que quizás no tengan técnicas de negociación muy depuradas o de ventas, sin embargo, tienen una mentalidad tan potente que consiguen, también dentro de la mentalidad también está esa parte de humildad, ¿no? Y esa parte también de honestidad intelectual. También lo hablábamos el otro día, también el lunes, ¿verdad? En la sesión que tuvimos de argumentación en Badna Business Hub, la importancia de la argumentación, y ahí dábamos los tips también de esto que comentaba, que estoy comentando, ¿no? O sea, qué importante es la honestidad intelectual, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un cliente, que al final esa negociación es también una argumentación, una discusión, dejar fuera el ego y decir, mira, pues si no tengo razón, no tengo razón, si lo que yo tengo que ofrecerte a ti no te sirve, voy a ser la primera en decírtelo y no tengo por qué vender a toda costa a todo el mundo. O sea, dejar aparte el ego, ¿no? Volver otra vez ahí digamos que enganchamos otra vez con la importancia de la mentalidad, ¿no? ¿Y cuántos negocios se pierden por ego, verdad? ¿Cuántos negocios? Sale muy caro el ego, ¿eh? El ego sale muy caro. Sí. Leí ahora un comentario de alguien por el tema del equipo, ¿no? Entonces, a veces un equipo no es la suma de individualidades en objetivo. O sea, el equipo tiene un objetivo y entonces, ¿qué ocurre? Que hay veces que dentro del propio equipo, ¿vale? Hay mucha competencia, que es bueno hacia un punto, pero que hay esa parte de ego que nos puede superar y puede llevar a traste el objetivo global de equipo. Entonces, siempre hay que remar, ¿vale? Porque ya lo sabemos, ¿no? Se llega mucho más lejos. Se puede llegar más rápido y solo, pero mucho más lejos. Entonces, siempre esa visión del futuro, ¿dónde queremos llegar? Que lo decía yo antes. Y es importante, ¿no? Porque el tema de la mentalidad, mi propia mentalidad y mi propia estrategia individual siempre tiene que ir unida a la estrategia grupal de equipo, porque remamos todos en la misma dirección. Si no, ya hay algo que no va bien. Súper importante también. Totalmente, Carmen. Y dentro de ese trabajo en equipo, luego también, y que hay unos objetivos comunes y digamos, como una inteligencia colectiva, ¿no? Que se impone. También lo comentábamos ayer, ¿no? Lo comentaba Juanjo. Hay también una cierta individualidad importante de cara a que cada comercial no se le dan bien siempre el mismo tipo de cliente,
porque hay personas que son más técnicas, personas que son más racionales, o sea, por lo tanto más racionales, otras son más emocionales. Entonces, tienen, bueno, pues diferentes, somos personas al final, ¿no? Entonces, no a todos se nos da igual el mismo tipo de cliente. Hay que también saber conocernos a nosotros mismos para saber cuál es el perfil de cliente que mejor se nos da en ese trato, que nos sintamos cómodas o cómodos y que podamos pues llevar a cabo también esos negocios, ¿no? En conjunto. O sea, es todo, ¿no? O sea, es el equipo, pero también a nivel individual también saber encontrar nuestro sitio dentro del mercado, ¿no? Eso es fundamental, Nuria, fundamental. Totalmente. Pues nos queda un minutito, no sé si hay alguna pregunta en el chat, si Esperanza, ¿quieres comentar algo? Si no... Bueno, yo me quedé ayer con la clase que tuvimos, ¿no? Me encantó una frase que dijeron Roberto y José que decía: si te giras para mirar el pasado, pierdes la vista del futuro. Entonces, el pasado ya es pasado y además ha cambiado. Entonces, le daría también esa frase que piensen en eso, ¿no? Si te giras para mirar el pasado, pierdes de vista el futuro. Me parece un cierre magnífico, Esperanza, especialmente por el tema de hoy, ¿no? Que estamos en esta coyuntura pues, de crisis que viene potente esta crisis porque es pues por la inflación, en fin, ya no voy a entrar en el análisis económico que no lo hemos hecho ni al principio siquiera. Entonces, tenemos que todavía apretar más el acelerador, mirar hacia adelante, aprovechar la coyuntura actual de desarrollo, de transformación, de la época que nos ha tocado vivir, que es apasionante. Por supuesto, trae dolor también, pero es apasionante, y mirando hacia adelante y apretando el acelerador pues eso, en invertir en formación, en invertir en equipo, en potenciar aquellas áreas, ¿no? que nos hagan realmente, pues eso, que ser motor, ¿no? de la empresa y, por tanto, de la economía. No nos dejemos llevar por el pesimismo y, por supuesto, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma. ¿Alguna cosita más? No sé si hay preguntas en el chat. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, Carmen, ¿ibas a decir algo? No. Ah, no, nada, disculpa. Nada. He oído por ahí, no sé, una voz y creía que era Carmen. Tony, ¿no hay preguntas? No. Bueno, ¿no? Ha escrito Jorge Calvo, a ver. No sé si lo habéis visto. Muchos comentarios. No olvidemos que el cliente, y todos somos clientes, también tenemos un ego lleno de objeciones a la compra, sí. Sobre todo en el caso de servicios, debemos detectar que eso nos impida poder ofrecer nuestra ayuda. Totalmente, Jorge. Objeciones, que esto daría también para otra sesión. A nosotros nos gusta evitarlas, no gestionarlas. Evitarlas. No nos gusta ni gestionarlas ni desactivarlas, simplemente trabajar de una forma el proceso de ventas como para que las objeciones ni salgan. Y si alguna sale, a veces también hay que detectar si es una objeción real, si es una excusa, o a veces también es falta de información, ¿no? A veces son dudas, a veces son miedos, pero a nosotros lo que nos gusta es que evitar que salgan, ¿no? Nos gusta gestionarlas de esa forma. Muchas veces somos nosotros los que lo ponemos ya encima de la mesa, las objeciones. Claro. Mira, esto y esto. Ya está, lo decimos nosotros. Esto es lo que me vas a decir. Adelantarte y anticiparte, eso es fundamental. Es fundamental. Así es. Eso genera mucha confianza y también denota honestidad. Y ya somos nosotros los que sacamos, oye, pues mira, creo, Carmen, que esto a lo mejor pues te puede parecer tal, o esto tal, o ya sé lo que estás pensando porque tal, y bueno, es una forma así muy simplificada. Obviamente esto hay que dedicarle tiempo, ¿no? para saber cómo llevar a cabo este tipo de estrategias, pero también quedaros con eso, ¿no? Si salen muchas objeciones es porque no habéis hecho correctamente el proceso de venta. No lo habéis hecho correctamente. Así es. Exacto. Cerramos entonces. ¿Queréis, no sé, comentar algo, una frase de cierre cada uno? Sí, Tony. Bueno, pues sí, que lo veremos la semana que viene, y quien quiera saber más sobre estamos trabajando actualmente tanto en el BATNA Business Hub como los programas de alto rendimiento para equipos de ventas, como entrenamientos in situ en empresa, pues podéis contactar con cualquiera de los aquí presentes y no tendremos ningún problema en daros toda la información que necesitéis, cualquiera de los que estamos. Y en breve espero que os haya... Sí. Sí, Tony. Nada, que espero que os haya
os haya aportado valor esta charla y, bueno, es la primera de muchas que vais a tener aquí, pues, los viernes a las 10 de la mañana. Y con esto me despido. Sí, yo solamente, y como final, como que nos quede, ¿no? Porque hay que tomar acción. De todo lo que hemos dicho, al final, ¿qué me llevo yo de esta charla que hemos tenido aquí? Hay que tomar acción, ¿no? Si hay algún tip que te haya venido bien, dices, me lo quedo, ¿no? Lo compro. ¿Por qué? Porque la acción más pequeña vale más que la intención más grande. Entonces, o sea, ese paso a paso de esa pequeña acción que tomes hoy es donde te va a llevar al punto donde quieras estar. ¿Por qué? Porque las intenciones, tenemos todos muchísimas intenciones y eso no te lleva a nada. Así que yo me quedaría con eso. Cualquier tip que te haya gustado, que te implementado, ponlo en práctica, pero desde ya. No la intención, ya lo haré. La acción más pequeña vale más y te va a llevar mucho más lejos que la intención más grande que puedas tener. Con esto, pues aquí quedamos. Totalmente de acuerdo, Carmen. Yo lo haría, bueno, no lo digo tan bello y tan romántico como lo dice Carmen, porque Carmen habla y enamora, ¿no? Es muy sencillo, señora, aquí está la bicicleta. Móntate y dale los pedales. Es lo que hay que hacer. Pedaleando en verano, hay que darle a los pedales. Si no le das los pedales, la bicicleta no se mueve. Totalmente. Totalmente, hay que pedalear. Si alguien más quiere comentar algo, Esperanza, Manu, Luis, Carlos. Sí, a mí lo que sí que me gustaría comentar, ¿no? Es el tema de las relaciones, ¿no? El tema de los socios, ¿no? Porque al final tus relaciones son tu futuro, ¿no? Tus socios son tu futuro. Actualmente estás cuidando de esas relaciones porque es posible o es probable que el error sea eso, ¿no? Que no te juntes con personas que ya han llegado donde tú quieras llegar, ¿no? Si tú mira a tu entorno, ¿no? A tu alrededor y te das cuenta como, ostras, a lo mejor esas personas que tú estás con ellas no quieres estar, ¿no? Por ejemplo, o con socios, por ejemplo. Es fundamental trabajar esta parte de relaciones, ¿no? Porque también son un activo y muy valioso. Buenísimo, Manu. Buenísimo apunte. Yo por terminar, yo diría, vamos a empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Y eso significa que la preparación antes de la visita es fundamental. Saber dónde tenemos que ir y saber a quién tenemos que ir, eso es fundamental. Yo diría para terminar que seamos prácticos y no dejemos nada al azar. Es decir, vamos a formarnos realmente en habilidades comerciales y así tendremos los resultados que esperamos. Y una cosa más, solo un recordatorio. Los esquimales no compran hielo, ¿vale? No nos obsesionemos con el asunto. Pues nada, por mi parte simplemente daros las gracias a todos. Como comentaba Tony, vamos a estar aquí los viernes. Hoy hemos estado, pues bueno, una representación de lo que es un equipo de ventas, de nuestro equipo de ventas interno. Somos todos equipos y también pues os contaremos cositas, ¿no? También lo ha citado Tony, entrenamientos, tenemos al Banda Business Hub, ¿no? Que es una membresía a la cual todos pues en fin, podéis tener acceso, donde aprendemos de ventas, donde materializamos el aprendizaje, el face-to-face con el cliente, la negociación específicamente, hacemos talleres muy potentes, networking, en fin. Pero también, pues también, ¿sí? Sí, William. Los roleplays, hacemos roleplays mentorizados de negociación, donde materializamos pues todo ese conocimiento face-to-face con el cliente. Y nada, y luego pues también, en fin, tenemos muchas cosas más, pero que os iremos contando poco a poco. Esperamos que, bueno, pues que haya servido, ¿no? Esta charla. También, bueno, sabréis perdonar si había habido algún fallo porque hoy es el primer día. Ha podido haber algún fallo de coordinación. Es nuestro primer día, nuestro estreno. Sé que vais a ser indulgentes con eso. Y nada, nos seguiremos viendo aquí los viernes. Probablemente pues estemos los que habéis visto aquí, otras personas que todavía no conocéis. En fin, iremos pasando
e iremos compartiendo con todos vosotros pues, conocimiento y especialmente esa experiencia que tenemos nosotros pues, de estar en ese contacto directo con las empresas. Así es que nada más, muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada, nos seguimos viendo por aquí. Gracias. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Gracias. Ya, Gracias. Adiós.